¿Qué pensarías si te dijera que la esposa del presidente del gobierno, quien lleva más de 6 años viviendo en un palacio y trabajando a costa de los fondos públicos desde que su marido asumió el cargo, no tiene dinero en sus cuentas bancarias? ¿Te parecería extraño o, quizás, inverosímil? Te invito a reflexionar profundamente sobre esta revelación, porque esto es precisamente lo que acaba de descubrir el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez por varios delitos graves relacionados con corrupción y malversación de fondos. Antes de continuar, suscríbete si quieres acabar con todos estos corruptos. El juez Peinado, encargado de aclarar los posibles delitos cometidos por la esposa del presidente del gobierno, ha recibido recientemente del Punto Neutro Judicial una lista con 11 cuentas bancarias en las que aparece registrada como titular Begoña Gómez. Así como lo oyes, 11 cuentas bancarias a nombre de la esposa del presidente, lo que de por sí ya resulta un dato significativo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que el saldo total acumulado en todas estas cuentas no supera los 40,25 €. Una cifra tan baja que resulta increíble, dado el perfil de la persona implicada y el contexto político y social en el que se encuentra. Según los documentos obtenidos por Europa Press, de estas 11 cuentas, 5 están a nombre de Begoña Gómez como titular, 2 aparecen a su nombre en calidad de autorizada, y las otras 4 están registradas como cuentas en las que ella actúa en calidad de representante. Pero, más allá de la distribución de estas cuentas, lo realmente sorprendente es el estado de las mismas. De todas las cuentas analizadas, solo 2 presentan algún tipo de saldo, y las cifras son tan irrisorias que resulta difícil creer que, en un contexto como el de la familia presidencial, esta situación sea siquiera posible. Una de las cuentas tiene un saldo de 40,10 € y la otra de 15 céntimos. Las demás cuentas están vacías, con un saldo de 0 €. Este hallazgo es aún más desconcertante si se tiene en cuenta que Begoña Gómez, como esposa del presidente del gobierno, ha tenido acceso a recursos públicos durante más de 6 años, desde que su marido asumió la presidencia en 2018. En todo este tiempo, la familia presidencial ha disfrutado de privilegios asociados al cargo, como el uso de una residencia oficial, vehículos, seguridad, y acceso a una serie de fondos públicos derivados de los impuestos de los ciudadanos. Es decir, se espera que, si bien no necesariamente en sus cuentas personales, la familia presidencial tenga un nivel económico acorde con su posición, lo que hace que esta situación resulte aún más incomprensible. En un periodo en el que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una gran influencia tanto a nivel nacional como internacional, las finanzas de Begoña Gómez parecen no reflejar esta realidad. El análisis de estas cuentas bancarias abarca un periodo temporal muy específico, que va desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 18 de noviembre de 2024. Este intervalo de tiempo es especialmente relevante, ya que cubre los últimos 5 años, en los que Pedro Sánchez ha estado al frente del gobierno español. Durante estos años, su administración ha enfrentado grandes desafíos, como la pandemia de COVID-19, las crisis económicas y las decisiones clave en política internacional, como la postura de España frente a la guerra en Ucrania. Durante todo este tiempo, Begoña Gómez ha sido una figura visible, implicada en diferentes actividades profesionales y representaciones. Sin embargo, la escasez de fondos reflejada en sus cuentas bancarias plantea serias dudas sobre sus fuentes de ingresos y sobre la transparencia en su gestión financiera. Más allá de la cifra concreta de dinero en sus cuentas, la falta de claridad sobre su situación económica abre la puerta a varias especulaciones. ¿Es posible que Begoña Gómez haya estado ocultando algún tipo de recurso o activo de forma intencionada? ¿O es que realmente ha estado viviendo en una situación económica tan precaria, a pesar de todos los beneficios derivados de su posición como esposa del presidente del gobierno? Estas preguntas no solo afectan a la figura de Begoña Gómez, sino que también tienen implicaciones para la imagen pública del presidente Pedro Sánchez y de su gobierno. La revelación de estos detalles ha cobrado especial relevancia, dado el contexto político en el que se encuentra el país. España, al igual que muchos otros países, está atravesando un periodo de gran polarización política. Las críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez, tanto a nivel económico como social, no han cesado, y este descubrimiento solo viene a añadir más leña al fuego de los detractores del presidente. Es necesario recordar que Begoña Gómez no es una figura completamente ajena a la esfera política. Aunque no ocupa un cargo oficial dentro del gobierno,
ha estado involucrada en diversas actividades profesionales y empresariales, lo que ha generado sospechas sobre posibles conflictos de interés y sobre el uso de su posición para obtener ventajas personales. De hecho, Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por varios delitos graves, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos cargos son muy serios y abarcan desde la manipulación de decisiones empresariales hasta la utilización de su relación con el poder político para obtener beneficios ilegales. La investigación está centrada en desentrañar si, además de esta irregularidad financiera, la esposa del presidente ha utilizado su posición para actuar de manera ilícita en los negocios o influir en las decisiones de empresas y organismos públicos. Este caso podría tener repercusiones significativas, no solo para la familia presidencial, sino también para el propio gobierno de Pedro Sánchez, si se confirman las acusaciones. La falta de información completa sobre la situación financiera de Begoña Gómez ha generado un clima de incertidumbre y sospecha. El Punto Neutro Judicial, que es el organismo encargado de proporcionar datos fiscales y bancarios en investigaciones de este tipo, ha respondido de manera incompleta a la solicitud del Juzgado de Instrucción número 41. El juez había pedido información detallada sobre las cuentas corrientes que estaban registradas a nombre de la esposa del presidente, pero las autoridades solo han entregado un listado parcial, lo que deja entrever que podrían existir más cuentas o activos no reflejados. Este hecho ha alimentado aún más la especulación y las teorías sobre la posible existencia de recursos ocultos. En este sentido, el juez ha decidido solicitar más información fiscal para tratar de esclarecer dónde tiene realmente el dinero Begoña Gómez, ya que las autoridades sospechan que podría haber más cuentas bancarias que no han sido entregadas en la documentación inicial. La resolución de este caso podría tener implicaciones legales graves para la esposa del presidente, y por extensión, para la imagen del gobierno de Pedro Sánchez. Si la investigación confirma que Begoña Gómez ha utilizado su posición para acumular riqueza de manera ilícita, las consecuencias políticas. Este caso, por lo tanto, no solo implica un asunto financiero personal, sino que se ha convertido en un tema de gran interés público. Las dudas sobre la transparencia y la honestidad de las figuras políticas de alto rango en España se ven amplificadas por esta revelación, que pone en tela de juicio la integridad del entorno presidencial. El futuro de la esposa del presidente, así como las posibles repercusiones políticas para Pedro Sánchez, siguen siendo inciertos, y las investigaciones continúan para tratar de arrojar luz sobre los detalles de este complejo y polémico asunto. El reciente descubrimiento sobre la situación financiera de Begoña Gómez, esposa del presidente, ha desatado una serie de interrogantes que no solo giran en torno a sus finanzas personales, sino que también abren la puerta a posibles implicaciones legales y políticas que podrían tener un impacto significativo. La pregunta que surge de manera inmediata es cómo es posible que una persona que vive en un palacio presidencial, con acceso directo a una considerable cantidad de recursos públicos gracias a su esposo, quien ocupa el cargo de presidente, no posea una mayor suma de dinero en sus cuentas bancarias. Este cuestionamiento se vuelve aún más relevante cuando se tiene en cuenta que Begoña Gómez ha estado involucrada en múltiples actividades profesionales y empresariales a lo largo de los años, actividades que, teóricamente, deberían haberle proporcionado ingresos sustanciales. Lo que en un primer momento podría parecer un análisis financiero relativamente sencillo, al considerar el desajuste entre su estilo de vida y sus recursos personales, se revela como una cuestión mucho más compleja y que escapa a una explicación directa. En los últimos meses, el nombre de Begoña Gómez ha aparecido repetidamente en las noticias debido a una investigación judicial en curso, dirigida por el juez Peinado, que involucra presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Este panorama legal pone en evidencia que la cuestión financiera es solo un componente más dentro de un contexto mucho más amplio que examina las posibles irregularidades en su comportamiento tanto en el ámbito profesional como en el político. La investigación, que comenzó inicialmente con el análisis de sus cuentas bancarias, ha ido más allá de un simple estudio sobre la falta de congruencia entre sus ingresos y su estilo de vida, apuntando a una posible trama de corrupción y malas prácticas dentro de los círculos empresariales y políticos. Las acusaciones apuntan a que Begoña Gómez, gracias a su proximidad al poder y su influencia como esposa del presidente, podría haber utilizado su posición para beneficiar a ciertas empresas y a sus propios intereses personales, actuando de manera inapropiada y contraviniendo las leyes de tráfico de influencias. Este contexto más amplio coloca la investigación en una dimensión mucho más seria,
que no solo afecta a su integridad personal, sino que también pone en entredicho el sistema de relaciones entre el poder político y los sectores empresariales que podrían haber sido utilizados para fines privados y lucrativos. El juez Peinado no ha sido el único que ha expresado preocupaciones sobre el comportamiento de Begoña Gómez. Las autoridades han comenzado a sospechar que sus conexiones en el ámbito empresarial podrían haberle permitido acceder a contratos o acuerdos ventajosos, aprovechando la cercanía con el presidente y las decisiones políticas que éste pudiera haber influido de alguna manera. En concreto, se investigan varias transacciones sospechosas que involucran a empresas en las que ella o sus familiares directos tienen algún tipo de participación. Estas prácticas estarían siendo examinadas con detenimiento para determinar si existen indicios claros de actos de corrupción o de uso indebido de información privilegiada. Además, la falta de claridad en torno a las finanzas de Begoña Gómez se ha convertido en un punto de controversia dentro del propio ámbito judicial. En un principio, el Juzgado de Instrucción número 41 solicitó al Punto Neutro Judicial una investigación exhaustiva sobre las cuentas bancarias de la esposa del presidente, pidiendo información precisa sobre todos los fondos que se encuentran bajo su nombre o en los que tiene algún tipo de vínculo. Sin embargo, el Punto Neutro Judicial ha respondido de manera incompleta a esta solicitud, generando aún más dudas e inquietudes sobre la transparencia y la exhaustividad de la investigación. Según los informes, no todas las cuentas corrientes de Begoña Gómez han sido incluidas en la lista entregada al juez, lo que ha provocado que se reabran las especulaciones sobre la posible existencia de cuentas no declaradas o movimientos financieros ocultos. Este tipo de omisiones ha sido interpretado como una señal de que podría haber más aspectos oscuros en su situación financiera de lo que inicialmente se pensaba. La sospecha de que Begoña Gómez pueda haber ocultado información relevante sobre sus cuentas bancarias genera inquietud en las autoridades judiciales, que se sienten presionadas para realizar una investigación aún más profunda y minuciosa para determinar la extensión de las irregularidades. Se ha sugerido que la omisión de detalles importantes podría estar vinculada a un intento de esconder la magnitud de los recursos obtenidos a través de vías no claras, lo que sumaría una capa adicional de complejidad a un caso que ya de por sí es delicado. Además, la opacidad en torno a sus finanzas y la falta de respuestas claras sobre ciertos movimientos bancarios han alimentado la especulación pública sobre si Begoña Gómez podría haber estado involucrada en otras prácticas ilícitas, como el lavado de dinero, o en el desvío de fondos públicos. Los medios de comunicación han especulado con la posibilidad de que ciertos beneficios obtenidos por ella o su familia puedan estar vinculados a actividades fraudulentas relacionadas con sus conexiones en el ámbito político y empresarial. Este caso ha tenido también un fuerte impacto en la percepción pública del presidente y su gobierno. El hecho de que la esposa del presidente esté siendo investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias ha generado una gran polémica y ha puesto en una posición incómoda tanto a su esposo como a la administración que él lidera. El presidente se ha visto forzado a defender la transparencia de su gobierno, aunque los opositores han aprovechado la situación para cuestionar la moralidad y la ética de los vínculos entre los sectores político y empresarial durante su mandato. En este sentido, el caso de Begoña Gómez ha alimentado la desconfianza generalizada hacia las élites políticas y ha provocado que muchos ciudadanos exijan respuestas más claras y contundentes de las autoridades. En resumen, la investigación sobre la situación financiera de Begoña Gómez ha evolucionado desde un análisis aparentemente trivial sobre sus cuentas bancarias hacia una trama mucho más compleja que involucra acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos financieros graves. El caso pone de manifiesto cómo las conexiones políticas y empresariales pueden crear un entorno propenso a abusos de poder, mientras que la falta de transparencia y las omisiones en la investigación siguen avivando la polémica. A medida que avanza la investigación, es probable que surjan más detalles que amplíen el alcance de las irregularidades que se están investigando, lo que podría tener consecuencias tanto en la vida personal de Begoña Gómez como en la estabilidad política del gobierno de su esposo. En concreto, el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre las presuntas irregularidades financieras de Begoña Gómez, ha ordenado a la Policía Judicial realizar una consulta exhaustiva y detallada sobre las numeraciones de las cuentas bancarias a su nombre. Este paso es de crucial importancia, no solo porque las cuentas bancarias son el primer punto de rastreo en cualquier investigación financiera, sino porque cualquier movimiento de dinero relacionado con tráfico de influencias o corrupción debe ser documentado de manera precisa, clara y verificable. Las autoridades, por lo tanto,
se han visto obligadas a indagar a fondo en los movimientos financieros de la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para poder establecer si existen vínculos ocultos o transacciones que no se reflejan adecuadamente en las cuentas bancarias que están formalmente registradas a su nombre. Este tipo de investigación es especialmente relevante en el contexto de posibles delitos financieros, ya que cualquier flujo de dinero que no esté debidamente registrado o documentado podría estar encubierto bajo otras formas de activos o a través de entidades financieras no directamente vinculadas a Gómez, lo que dificulta el trabajo de las autoridades para localizar los fondos y desentrañar el origen y destino de los mismos. Si bien las cuentas bancarias son el principal medio de rastreo en estos casos, los investigadores también están siendo cautelosos al no descartar la posibilidad de que el dinero haya sido desviado a través de otros mecanismos, como sociedades offshore, bienes inmuebles o fondos no revelados en otras instituciones financieras. Este es un escenario que complica aún más el panorama y que aumenta la necesidad de una investigación profunda y exhaustiva. En este sentido, el juez Peinado ha solicitado también información fiscal adicional con el objetivo de obtener un cuadro financiero más claro y preciso sobre la situación económica de Begoña Gómez. Esto implica que las autoridades podrían estar a punto de descubrir más cuentas bancarias, activos financieros no declarados o incluso fuentes de ingresos que no se han revelado hasta el momento. La solicitud de esta nueva información fiscal no solo tiene como objetivo esclarecer el origen de los fondos de Gómez, sino también identificar posibles conexiones con otras figuras o entidades que pudieran haber facilitado el movimiento irregular de dinero o la ocultación de activos. Este escándalo ha generado una gran expectación, no solo en el ámbito judicial y de la opinión pública, sino también en los círculos políticos del país. La investigación está poniendo en tela de juicio la transparencia del círculo cercano al presidente Pedro Sánchez, y, por extensión, la de su entorno político más inmediato. La falta de una explicación clara y convincente sobre la situación financiera de Begoña Gómez ha alimentado las especulaciones y ha generado aún más dudas sobre la gestión del dinero público y la posible existencia de prácticas corruptas dentro de la administración socialista. La revelación de que la esposa del presidente podría estar involucrada en actividades financieras dudosas ha suscitado una gran polémica y ha abierto un debate sobre los límites entre la política y los negocios en España. En particular, la posibilidad de que Begoña Gómez haya utilizado su proximidad al poder político para beneficiarse económicamente de manera ilícita, ya sea a través de negocios privados o acuerdos sospechosos, podría tener repercusiones graves para la imagen del presidente Pedro Sánchez y la estabilidad de su gobierno. El caso ha tenido un impacto no solo en términos legales, sino también en la arena política, donde ha reavivado las críticas hacia la relación entre la política y el sector empresarial, especialmente cuando se trata de figuras de alto perfil político. A medida que la investigación avanza, no se descarta que surjan nuevas pruebas que puedan implicar a Begoña Gómez en prácticas aún más comprometedoras o que revelen conexiones con otras personas cercanas a ella, lo que podría desencadenar una serie de reacciones políticas de gran calado en el país. Las implicaciones de este caso no se limitan únicamente a la persona investigada, sino que podrían extenderse a otras figuras del entorno de la familia presidencial, lo que pondría aún más en entredicho la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. El hecho de que la investigación esté dirigida a analizar posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios no solo amenaza con dañar la reputación de los implicados, sino que también podría desencadenar un escándalo político de proporciones mayores, con repercusiones en la estabilidad de la administración actual. Este tipo de investigaciones, cuando implican a figuras cercanas al poder, tienden a generar un clima de incertidumbre y desconfianza en la opinión pública. Si las pruebas emergentes del caso confirman la existencia de actividades ilícitas o de tráfico de influencias, las consecuencias para el gobierno de Pedro Sánchez serían significativas, no solo en términos de la pérdida de apoyo popular, sino también en términos de su legitimidad política. Las instituciones encargadas de la investigación, así como la justicia española, estarán bajo un gran escrutinio para asegurarse de que el proceso se lleve a cabo con total transparencia y sin interferencias políticas, lo que añade una capa de presión adicional sobre la resolución del caso. En resumen, el caso de Begoña Gómez y su situación financiera representa solo el comienzo de una investigación mucho más amplia que podría revelar prácticas corruptas y el abuso de poder en niveles muy altos de la política española. Mientras el juez Juan Carlos Peinado continúa con las indagaciones y solicita nueva información para esclarecer los hechos, el futuro de la esposa del presidente y las implicaciones que esto pueda tener para el gobierno de Pedro Sánchez siguen siendo inciertos.
No solo está en juego la imagen de Begoña Gómez, sino también la de todo un gobierno, que podría verse seriamente afectado si las investigaciones confirman que la esposa del presidente ha utilizado su posición para obtener beneficios personales de manera ilícita. Lo que está claro es que este caso está lejos de cerrarse, y cada nueva revelación podría llevar a un mayor escrutinio de las acciones de la familia presidencial, así como a una revisión.